quiero agradecer profundamente la generosidad de Dora en haber aceptado la invitación para cerrar este ciclo de relatos de autoras. Agradecemos también al gran apoyo de Laura Rodríguez, sin cuya presencia no podríamos estar ahora conversando con Dora. Nosotros, unas palabritas de introducción para recibirla. Ella hoy nos va a hablar sobre su libro, Nuestra Escuela Pianística, de Semillas, Jardines, Flores y Árboles, Diccionario de Pianistas Argentinos. Este es un libro indispensable para conocer la historia de los pianistas argentinos. Personalmente, quiero decir que la cátedra recibe con mucha alegría a una gran pianista, investigadora y pedagoga, nuestra querida Dora de Marinis. Ella tiene un currículum enorme, ustedes lo pueden leer en internet. Yo simplemente quería recibirla como si estuviéramos en la escuela de música, reunidos y reunidas. Aún con esta distancia física podemos hacer de cuenta que estamos en nuestra escuela de música y que Dora ha vuelto a su casa, que es el lugar donde estudió y se formó, y que formó a cantidades de intérpretes e investigadores, entre los que me encuentro. Aquí en la universidad gestó numerosos y grandes proyectos que llevó por el mundo. Gracias a su enorme capacidad de trabajo, su pianismo único y su lucidez de conceptos, entre otras muchas virtudes. Desde esta universidad, Dora se propuso desafiar el análisis teórico y proponer otra forma de explicar la música. Así aprendimos que podíamos expresar un análisis interpretativo que hablara de la música escrita en relación a las percepciones y emociones, y así ella dio origen a la investigación artístico-musical. En la Argentina primero, y como consecuencia luego a la maestría de interpretación de música latinoamericana del siglo XX. Carrera de la que fue madre y primera directora, así como es madre y creadora de esta cátedra de piano en la que aprendimos junto a ella a enseñar. Aquí está entonces su familia musical, Dora. Somos sus hijos e hijas musicales y sus nietos y nietas musicales. Gracias. La escuchamos entonces. Bueno, muchas gracias. Yo he quedado agotada después de estar prácticamente una hora tratando de conectarme. Parece que había algún problema con mi computadora. Y como siempre, cuando tengo que usar la computadora, es como que no me quiere, que me rechaza. Pero bueno, vamos a empezar. No sé, Elena, cuánto tiempo dispongo. Bueno, Elena. teníamos previsto media hora más, pero la reunión no se va a cortar, así que tiempo tenemos. Esperamos que todo el público se quede a acompañarnos. Así que tómese su tiempo tranquila, todos han esperado, así que va a salir seguramente todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Empiezo entonces. Es un libro que yo escribí hace 6 años. Fue el resultado de un trabajo de investigación previo
de muchos años, y en los últimos tramos en la investigación participaba no solo gente de la Universidad Nacional de Cuyo, sino gente también del DAMUS. Tuvimos un apoyo económico muy grande de la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bueno, y eso fue lo que permitió que el libro pudiera ser publicado. El tema es que han pasado 6 años, a mí me parece toda una vida, y probablemente algunas informaciones que da el libro ya no están tan actualizadas. De todos modos, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata. El libro está dividido en 3 capítulos. El capítulo 1 lleva como subtítulo La simiente europea. La simiente europea es nuestra escuela pianística. El capítulo 2 lleva como subtítulo La arboleda ecléctica. Ahí están los árboles genealógicos de pianistas argentinos. El capítulo 3 es el jardín vernáculo. Es donde están las biografías de los pianistas más relevantes de la Argentina. Acá tengo que aclarar que lo pusimos en el libro, el diccionario está abierto, o sea, se le pueden agregar otros pianistas que a lo mejor yo no tuve en cuenta o se me olvidaron o no los tenía en ese momento. Se pueden agregar pianistas del siglo XIX, ahora que hay más información al respecto. En ese entonces no había absolutamente nada. En el capítulo 1, el que llamé La simiente europea, lo dividí en la cuestión de la interpretación, la cuestión de la identidad, Ariel y Caliban, la cuestión de las escuelas pianísticas y finalmente la cuestión de la escuela pianística argentina. Ahí hay antecedentes, hablo un poco de los conservatorios y finalmente me refiero a la academia. Cuando me refiero a la academia es el conjunto de las instituciones oficiales que se hicieron cargo de la enseñanza de la música en la Argentina. La cuestión de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Una manera de reflexionar sobre el pasado e intentar comprenderlo. Un arte independiente con sus propias reglas y su propia dignidad, en un proceso marcado por el fin de la evolución del instrumento y por la presencia de un repertorio pianístico cerrado. Estas palabras son de Luca Chiantore. Consideramos a la interpretación como un arte en sí mismo, partiendo de la música latinoamericana y apoyándonos sobre todo en la experiencia adquirida al manipular un repertorio nuevo, desconocido, cuyas partituras, a menudo manuscritas,
o publicadas en viejísimas ediciones apenas legibles, nos obligaban a una intervención activa para dilucidar qué era lo que realmente había querido expresar el compositor. El viejo postulado de la postura neoclásica en interpretación, de respetar al máximo lo que el compositor había asignado en la partitura, era aquí inaplicable. Había que tomar decisiones sobre qué nota o grupos de nota iban en determinado pasaje ilegible o borroneado. Había que proponer dinámicas inexistentes, definir articulaciones poco claras. Todas estas decisiones que debíamos tomar como intérpretes nos llevaron a adoptar una nueva postura. Estábamos recreando una obra, estábamos co-creando una obra, sin querer por ello ponernos a la altura del compositor en su pleno momento creativo, ni tampoco suplantarlo. La interpretación musical hoy y aquí, en un país postcolonial y modernista, resulta una manera de reflexionar sobre el pasado e intentar comprenderlo desde una mirada no exenta de especulación. Consideramos a los intérpretes también como recreadores y co-creadores. Su participación en el acto de recreación musical está atravesada por sus conocimientos sobre la historia y por la distancia geográfica que los separa de los lugares donde la música que interpreta se originaron. La interpretación se define como un arte, entonces, independiente, con sus propias reglas y su propia dignidad, como ya les había dicho anteriormente. Los intérpretes comenzaron a enfrentarse a menudo a partituras muy alejadas, cronológica y geográficamente, de su propia realidad y estaban vinculados a un plano definitivamente distinto de los instrumentos para los cuales habían nacido gran parte de esas obras. Ahora hablo un poquito de la cuestión de la identidad. Desde el comienzo de este trabajo, tratamos de identificarnos con una corriente de pensamiento que nos ayudara a despegarnos de la sombra gigantesca que significaba la herencia europea que llevamos a cuesta. Recurrimos entonces, por un lado, a José Enrique Rodó, con su ensayo Ariel, ubicado en el mismo espacio temporal en el que se fija el punto de partida de la interpretación musical como arte independiente en el campo musical, y por el otro, a Roberto Fernández Retamar, con su opuesto Todo Calibán. De esta manera, le otorgamos un marco identitario regional latinoamericano a nuestra búsqueda. Y en este sentido nos preguntamos, ¿qué significa para nosotros adentrarnos en el mundo musical latinoamericano, argentino, sino un intento de lograr una identidad despojada del ropaje colonizante al que nos lleva inexorablemente cualquier estudio pianístico? La historia musical de Europa envuelve hasta encapsular nuestra propia historia musical. Los hechos musicales ocurridos aquí estuvieron siempre relacionados con la evolución centroeuropea. Nuestra postura de sumisos arieles o contestatarios calibanes tuvo como referente implícito al próspero europeo. Ariel y Calibán eran los esclavos
en la obra La Tempestad de Shakespeare y eran esclavos de un mismo amo que era Próspero. El caso que nos ocupa, Próspero, vendría a ser Europa. Y Calibán y Ariel serían las distintas características completamente opuestas de la sociedad, el arte y la cultura en Latinoamérica. Yo, disculpen que me demore un poco, pero todo lo que pensaba leer del libro estoy acortándolo, dado que empezamos tan tarde, ¿no? Les quiero decir una definición de Rodó sobre Ariel. Ariel es la razón y el sentimiento superior. Ariel es ese sublime instinto de perfectibilidad por cuya virtud se magnifica y convierte en centro de las cosas la arcilla humana a la que vive vinculada su luz. Ariel es, para la naturaleza humana, el excelso coronamiento de su obra, que hace terminarse el proceso de ascensión de las formas organizadas con la llamarada del espíritu. Ariel triunfante significa realidad y orden en la vida, noble inspiración en el pensamiento, desinterés en moral, buen gusto en arte, heroísmo en la acción, delicadeza de las costumbres. Para nosotros resulta muy claro representar la cuestión de la identidad a través de las figuras shakespearianas de Ariel y Calibán, y replicándolas en el campo de la música, proponer a Ariel como la imagen que inspira primeramente a los compositores de música clásica y finalmente al arte de tocar el piano, visto desde el subcampo de la música clásica. No cuesta mucho encontrar un paralelismo entre Ariel y los pianistas, entre el arielismo y el pianismo. ¿No es el pianista acaso una criatura aérea, intelectual, abstraído en su mundo de sonidos e ideas musicales trascendentes y que debe hacer trascender? Y para ello debe aislarse del mundo real para poder sumergirse profundamente en el complejo mundo musical que debe traducir o recrear y a veces co-crear. Vamos ahora a la cuestión de las escuelas pianísticas. Para llegar a la demostración de la existencia de una escuela pianística argentina con características propias que la diferencien de las otras y la proyecten hacia el mundo como tal, como parte de los elementos que identifican lo musical y lo pianístico argentino, hemos partido del método expuesto por Piero Ratalino. Él elabora un árbol genealógico pianístico que engloba, a partir, como ustedes pueden ver en el dibujo, de Mozart, de Clementi y de Beethoven, la evolución de la técnica pianística desde los comienzos del pianoforte hasta llegar a los grandes pianistas pedagogos del siglo XX. Y acá hay un dibujo que explica los elementos del campo pianístico que conforman una escuela pianística como campo de investigación. Por un lado está la gramática, que viene a ser la técnica. Por el otro lado, el segundo elemento, está la tradición. Por ello están
importante la figura del maestro, pues quien inculca la tradición, sobre todo, es el maestro. Y junto a la gramática y a la tradición, tenemos la estética y el estilo. Entonces les leo un pequeño párrafo que aclara un poquito este concepto. Existen dos grandes elementos en el campo pianístico sobre los que el maestro de música basa sus enseñanzas y construye su método. El primero de ellos, la gramática, se refiere a la técnica, que engloba la parte de la enseñanza que más fácilmente se puede condensar en una teoría y se basa en la investigación científica o racional, siempre conducida por el maestro y experimentada en una significativa serie de alumnos. Las soluciones técnicas propuestas devienen en patrimonio común de muchos individuos. Quedan impresas por los grandes pedagogos en un sistema de ejercicios progresivos, el método que constituye la característica que aglutina a todos los que pertenecen a la misma escuela. El maestro de piano lo es también de estilo y de estética. En otras palabras, de interpretación de diversos autores. La tradición interpretativa juega un rol muy importante, admitido por prácticamente todos los pedagogos. La tradición en el subcampo de la interpretación pianística corresponde al método en el subcampo de la técnica pianística, es decir, la perpetuación del maestro-alumno de las selecciones realizadas por el intérprete entre las posibilidades que el texto ofrece. El segundo elemento que distingue la escuela, entonces, es la tradición. Ratalino recorre tres ejes para definir el campo de las escuelas. El primero se fundamenta en los grandes compositores, quienes desde el siglo XVIII acompañaron la evolución de la construcción del piano, usándolo como herramienta de trabajo. Eran pianistas notables y proponían novedosas innovaciones en la técnica a partir de su modo de componer. El segundo eje se basa en el carácter de pedagogos que tuvieron los grandes pianistas de la historia. Cuando han existido casos de desequilibrio entre pedagogos e intérpretes, Ratalino ha preferido consignar al que fue solo intérprete, porque esta actividad presupone y condiciona, además de innovar, el desenvolvimiento de la técnica. Y un tercer eje, más complejo, es el diseño de las ramas genealógicas que recorren en cada línea un largo espacio de tiempo. De los tres ejes, si bien complementarios entre sí, hemos tomado para desarrollar nuestro trabajo las tablas o árbol genealógico de Ratalino, a las cuales rebautizamos con el nombre de árbol genealógico pianístico. Ellas se convierten en una útil herramienta para comprender la evolución de la interpretación pianística, pero con un valor limitado, puesto que, tal como lo consigna Ratalino, pocos pianistas se formaron con un solo maestro. Vamos a ir ahora a la escuela pianística argentina. En el árbol genealógico pianístico de Ratalino, que es nuestra fuente, digamos, figuran solo 3 nombres de pianistas pedagogos, compositores, que trabajaron en Argentina a caballo entre el siglo XIX y el XX. Uno fue Ernesto Drangos, el otro Jorge de Lalevich y el tercero Vincenzo Scaramuzza. Ratalino, como buen europeo, ignora absolutamente a todos los pianistas, fueran o no compositores, que no hubieran sido reconocidos en aquellos círculos musicales. En consecuencia, nosotros hemos intentado armar nuestra propia
tabla o árbol genealógico pianístico, dotando de identidad al pianismo argentino que tuvo y tiene aún hoy su peso propio en el universo cultural del país. Bueno, vamos bien hasta ahora, ¿no? Pasamos entonces al capítulo 2, la arboleda ecléctica. ¿Por qué digo ecléctica? Porque me parece que a la Argentina entraron prácticamente todas las escuelas pianísticas que se desarrollaban en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Esto ha sido de la mano de maestros europeos o también de pianistas que estudiaron en Europa y luego vinieron a compartir sus enseñanzas acá. Bueno, yo al comienzo del capítulo 2, como me gusta mucho la poesía, puse el soneto segundo de Francisco de Quevedo, que me parece muy ilustrativo de lo que viene a ser una semilla que se transforma en árbol, el árbol que da sus frutos y las flores, y luego estas flores se convierten en toda la parte que conforma el árbol genealógico argentino. No piensen que les voy a leer la poesía, pero solamente la última estrofa que me parece la más pertinente. Más pues, cuando se cae la flor al suelo, muestra que el fruto viene ya tras ella. Ver que te vi caer me da consuelo. Creo que eso resume bien lo que sería una escuela pianística, ¿no? Bueno, y acá empiezan los árboles genealógicos. El primero es sobre el siglo XIX, que es apenas un esbozo, porque los datos que hay sobre el siglo XIX no son muy grandes, son pocos los datos que existen, aunque ya ahora, después que yo publiqué este libro, se publicó un libro sobre las generaciones olvidadas del siglo XIX, que se debe a un equipo de investigación del DAMUS que estaba a la cabeza Manuel Mazzone. Ese libro llena un poco el vacío. Yo acá me limité a hacer, como pongo en el título, un esbozo de lo que era el siglo XIX. En ese entonces actuaron un grupo de compositores, también considerados pianistas, pero que en realidad pasaron a la posteridad como brillantes políticos. Juan Pedro Esnaola, Juan Bautista Alberdi, Amancio Alcorta, llamados los precursores. Mientras que el nombre de Esnaola está irremediablemente ligado al himno nacional, los otros dos remiten a figuras políticas de gran peso en la formación de la naciente República Argentina, cuya faceta musical antes desconocida se ha empezado a develar en los últimos años. Tanto Alberdi como Alcorta parecen haberse formado con José María Cambeses, mientras que Esnaola lo hizo con su tío, el presbítero José Antonio Picassarri. Bueno, Alberdi escribió un ensayo sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad,
¿quién lo hubiera creído? Un político como Alberdi, ¿no? Y también escribió otro libro que se llama El espíritu de la música, donde habla sobre la ejecución en general. Ustedes pueden ver acá en la pantalla otros nombres como Federico Espinosa e Ignacio Álvarez. Ignacio Álvarez fue maestro de los hermanos Beruti, Arturo y Pablo Beruti de Felipe Santiago Boero. Ignacio Álvarez estaba en Mendoza, o sea, ya ahí tenemos una presencia mendocina en la historia de las escuelas pianísticas. Después vamos a el árbol genealógico de Alberto Williams. Williams, si ustedes ven en la pantalla, viene en la lejanía de Chopin, por un lado, y de Aromatari y Clementino del Ponte por el otro. Esas figuras convergen en Pedro Beck, que fue el maestro de Alberto Williams. Alberto Williams, a su vez, fue maestro de Ernesto Drangos, de Elsa Piaggio de Tarelli, de Elia Cimaglia Espinosa, de Marisa Regules, de Celia Bronstein, de Pia Sebastiani y de Francisco Manuele. De Francisco Manuele, su discípula más reconocida es la maestra Ana Inés Aguirre de San Juan. Después viene el árbol genealógico de Julián Aguirre, que era el otro compositor pianista que actuaban en la misma época que Alberto Williams. Ustedes pueden ver cómo se desgrana los nombres de pianistas y compositores hasta llegar desde Muzio Clementi a Isaac Albéniz y desde Beethoven hasta llegar hasta Carl Beck. Isaac Albéniz y Carl Beck fueron maestros de Julián Aguirre. Entre los discípulos y seguidores de Julián Aguirre se encuentra Celestino Piaggio, Cayetano Argenziani y también Rafael González, que había trabajado en España con Ricardo Viñes. De Rafael González, uno de los importantes maestros argentinos, fueron alumnos Amelia Bertolini, una mendocina de San Martín, Inés Gómez Carrillo, la famosa pianista que llevó la música argentina por Estados Unidos y por Europa en épocas muy tempranas. Después también está Elizabeth Fioca, Nelly Porter y de Inés Gómez Carrillo fueron discípulas distinguidas Lorena Eckel y Mariana Conel. El otro compositor pianista importante de principios del siglo XX fue Ernesto Drangos. Ernesto Drangos viene de la línea beethoveniana y a través de Franz Liszt aparece como discípulo de Konrad Ansorge, aunque después, investigando, en realidad Ernesto Drangos estudió más bien composición con Ansorge que piano. De Ernesto Drangos
se desprenden Honorio Sicardi, Carlo Viduso, Silvia Eisenstein, Luis Llaneo, Raúl Spivak, Arnaldo Despósito, Héctor Ruiz Díaz, y de Raúl Spivak se desprende Jorge Fontenla, Horacio Salgán y Antonio Taurielo. De Carlo Viduso, que fue un maestro importantísimo, sale la figura de Aldo Antoniazzi. Bueno, acá yo quise poner solo la ascendencia de Jorge de Lalevich, y como me había olvidado de hacerlo en el PowerPoint original, le saqué una foto. De Jorge de Lalevich viene de Beethoven, Czerny, Franz Liszt y Theodor Leschetizky. Con Jorge de Lalevich entra en la Argentina la escuela de Leschetizky. Los alumnos de Lalevich fueron muchos, como Eugenio Burech, que fue quien lo trajo a la Argentina, Jorge Fanelli, Juan Bautista Gallero, Arnaldo Despósito, Flora Nudelman, Adela Fernanda Barroso, Jorge Fontenla otra vez, porque él había estudiado con Spivak, pero también estuvo con Lalevich. Roberto Camaño, bueno, y acá tenemos el nombre reconocido de Pía Sebastián. De Eugenio Burech salen Jorge Zulueta, Olga Galperín, Estela Kersenbaum-Olensky y Aide Giordano. De Juan Bautista Gallero, que operó en Santa Fe, sale la eximia pianista Alicia Correas. De Aide Lustanó fue su alumna más reconocida, Marcela Fiorillo, y de Pía Sebastiani, su alumno estrella, Marcelo Balata. Acá tengo el árbol genealógico de Amelia Koch de Weingart, una pianista chilena, casada con un violinista que vino a trabajar a la Argentina en una de las orquestas de Buenos Aires, y ella tuvo alumnos y realizó una labor pedagógica muy activa el tiempo que estuvo en la Argentina. Amelia Koch de Weingart tuvo como alumno directo a Roberto Camaño. También a Perla Brúgola, Dora Castro, Ana María Floriani, otra vez aparece acá Pía Sebastiani, y otra vez aparece Jorge Fontenla, que parece que él abrevó en varios maestros, pero todos de la misma línea centroeuropea. De Dora Castro fueron alumnos distinguidos Claudio Chaikin, Estela Tellerman, Mauricio Guzmán, Silvia Trasel, Aide Schwartz. Y de Manuel Rego, Antonio Formaro, que es uno de los pianistas jóvenes más reconocidos hoy. Bueno, y acá vamos a la que realmente nos interesa. El árbol y los discípulos de Roberto Camaño. Yo me formé con Roberto Camaño, pero antes había estudiado toda la carrera en la Escuela de Música y, bueno, ese árbol genealógico no lo puse acá porque iba a ser demasiado largo. Hay 28 tablas de genealógicas. Entonces, en un principio, yo absorbí algo
de la escuela italiana, de la mano de Francisco Amicarelli y sus discípulos, entre los que se contaba Ada Sensacua, que fue mi maestra acá. Roberto Camaño, por Jorge de Lalevich, viene de Teodor Lechetivsky y Franz Liszt. Eso es la escuela alemana y la escuela eslava. Y Amelia Koch de Weingart viene de Georges Mathias y Raúl Puño, viene de la línea de Chopin, y ella le proporcionó a Camaño la escuela francesa de dedos y claridad de toque. También fue alumno Roberto Camaño de Fritz Masbach, del cual no tengo datos. Roberto Camaño tuvo entre sus numerosos discípulos a Gerardo Gandini, a Valentina Díaz Frenot, a Enrique Ricci, a Alicia Giancalepore. Después, una generación más joven, Alma Pechersky, Cristina Regis, Ana Furgiuele, Amalia Cascarini y yo. Ustedes observen que hay también otras dos pianistas mendocinas, Ana Furgiuele y Amalia Cascarini. También fueron sus alumnos Fernando Pérez, Silvia Lester, Silvia Dabul, Nora Álvarez, Manuel Mazzone. Y acá están los que fueron los alumnos que yo tuve más destacados, entre los que se destaco especialmente a Elena Dabul, porque en ella yo veo una continuidad de las enseñanzas de Camaño, lo que yo intenté enseñarle y lo que ella ahora está enseñando a sus discípulos. Hay una continuidad muy clara y además institucionalizada, con un marco institucional como es la cátedra universitaria. Bueno, acá tengo los discípulos de Esperanza Lotringer y Rubin Ehrlich. Esperanza Lotringer estaba en Santa Fe y Rubin Ehrlich era un maestro que trabajaba en Buenos Aires. El alumno más conocido de Esperanza Lotringer fue Carlos Guastavino, también Emilio Dublanc, Arminda Canteros, que también fue alumna de Rubin Ehrlich. Entre los alumnos de Rubin Ehrlich se destaca Manolo Juárez, Héctor Rivera, que después fue maestro de su hijo, Daniel Rivera, que está haciendo una importante carrera en Italia. Arminda Canteros tuvo como alumnos a Eduardo Delgado, Alcides Lanza, Ana María Cue, Hugo Goldenzweig. Y de Ana María Cue, que es de Rosario, se destaca Pilar del Álamo. Y ahora llegamos al árbol genealógico de Vincenzo Scaramuzza. Increíble cómo la proyección de Vincenzo Scaramuzza, debida en gran parte a que tuvo tres alumnos estrellas, que fueron Marta Argerich, Bruno Gelber y Daniel Barenboim a través de su padre. Entonces, Vincenzo Scaramuzza, digamos que prácticamente opacó a todo el resto de los maestros que trabajaban al mismo tiempo que él. La escuela de Vincenzo Scaramuzza era la escuela italiana. Él había estudiado en San Pietro a Maiella, un
Conservatorio de Nápoles, donde había recalado Sigismund Thalberg, que venía de Mozart y Hummel. Thalberg trabajó con Beniamino Cesi, el de las escalas, recuerdan, ¿no? Florestano Rossomandi y Gennaro Maria d'Andrea. Y de Florestano Rossomandi aparece Vincenzo Scaramuzza. Bueno, estos son algunos de los discípulos de Scaramuzza. Tenemos al mendocino Ramón Gutiérrez del Barrio, Francisco Amicarelli, Spivak, Lavía, Osvaldo Pugliese, el pianista de tangos, Anna Tosi de Gelber, que era la madre de Bruno Gelber, que estudiaba con Scaramuzza para poder enseñarle a su hijo y dirigirlo cuando él estudiaba en su casa. Elizabeth Westerkamp, Enrique Barenboim, Antonio de Racco, Roberto Castro, Celia Yarneo, María Rosa Uña de Castro, Carmen Calcione, Delia Castro. También fueron sus alumnos Lalo Schifrin, Fausto Sadra, Juan Carlos Arabián, Eque Méndez, María Teresa Criscuolo, Graciela Beretervide. El Lalo Schifrin, el gran compositor y pianista, autor de tanta música de películas. Criscuolo y Beretervide y Arabián eran profesores en el Conservatorio Nacional. Bueno, de Scaramuzza, a través de Anna Tosi de Gelber, viene Bruno Gelber. Marta Argerich, que también trabajó cuando era más chica con Amicarelli. Amicarelli fue un gran ayudante de Scaramuzza, y en realidad él había trabajado con Scaramuzza en Nápoles, y acá se quedó al lado de Scaramuzza ayudándole con su numerosa cantidad de alumnos y dándole una mano, digamos, pero también Amicarelli fue un gran pianista, uno de los grandísimos pianistas argentinos. Poco valorado, por supuesto. Bueno, además de Marta Argerich está Alberto Portugués, que me parece que la cátedra de Elena lo conoce porque estuvo dando un curso. Silvian Kersenbaum, que vive en Estados Unidos, Daniel Barenboim, Eduardo Hubert, y de Daniel Barenboim, una de las figuras mundiales más grandes del siglo XX y XXI, que es argentino. La formación de él se debe a su padre, Enrique Barenboim. Él no fue alumno de Scaramuzza, como muchos dicen. Y está pequeño árbol genealógico de Antonio de Racco, que fue un pedagogo importante, un pianista importante también, y Elizabeth Westerkamp. Ustedes ven acá gente que ya empieza a ser conocida, ¿no? Como Horacio Lavandera, como Sergio Tiempo, Karin Lechner, Ingrid Flitter. Y por último, el árbol genealógico de Aldo Antoniazzi. Para mí, Aldo
Antoniazzi ha sido el último gran maestro al estilo de Scaramuzza, Lalevich, Amelia Koch de Weingart. Él tiene todavía muchísimos alumnos, ha formado a una gran cantidad de pianistas argentinos de una generación más joven. La escuela de Aldo Antoniazzi viene por un lado de Constantino Rossetti y por el otro de Carlo Viduso. Carlo Viduso en realidad era un maestro que trabajaba en Milán, donde fue maestro también de Maurizio Pollini. Por un lado, Rossetti viene de la línea de Martin Krause, que fue el maestro de Claudio Arrau y Rosita Renard, y Carlo Viduso viene de la línea de Ernesto Drangos. Y acá ustedes tienen a la mayor parte de gente conocida de hoy. Creo que no hace falta que yo se los lea, ¿no? Hay pianistas y hay compositores también, y pianistas de todo el país. Yo considero que después de Aldo Antoniazzi ya no existen maestros como él, como fue Scaramuzza, como fue Lalevich y tantos otros del pasado. Digamos que Antoniazzi para mí es el último. Y después viene toda la enseñanza del piano, queda absorbida por la academia, por lo que yo llamo academia. Las escuelas de música de las universidades, los conservatorios provinciales o municipales, que eso debería, si me permiten una pequeñísima reflexión, el hecho de que las escuelas de música estén alojadas en universidades o que haya, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que hay tantos conservatorios que pertenecen a la provincia o a los municipios, yo creo que la enseñanza tendría que haberse ido para arriba. Y eso no ha sucedido. Eso sería motivo de otro estudio. Pero habría que preguntarse, todos los que estamos en este asunto del piano y de la pedagogía, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que a lo mejor tiene que ver con la decadencia a nivel mundial, digamos, de la enseñanza del piano, del piano como rey de los conciertos. El campo del pianismo se ha ido achicando, se está achicando. Entonces, bueno, esto es algo que dejo para la reflexión de los que me escuchan. Esto es todo. Espero no haber sido muy aburrida y les agradezco el tiempo que me han dado, que me han brindado para escuchar. Y sobre todo agradezco a Elena Dabul por haberme invitado. También tengo que decir que me sacó de mi zona de confort de jubilada, ¿no? Que una de las cosas más lindas de los jubilados es no hacer nada, ¿no? Tuve que
ponerme a leer el libro porque se me había olvidado completamente. Bueno, otra vez, muchas gracias y ojalá que la pandemia se acabe y podamos volver a una normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Ha sido un placer volver a escuchar de su parte el relato de este libro, después de haberlo leído. Yo no lo mostré, pero acá está. Yo lo tengo. Se me olvidó. Es un libro voluminoso, es hermosísimo y yo creo que, como dije antes, es indispensable para todo el mundo pianístico de la Argentina conocer este libro. Así que muchísimas gracias, Dora, por su generosidad y por estar de nuevo aquí entre nosotros. Me alegro haberla sacado de la zona de confort y vamos a leer un poquito los comentarios de los participantes. Mariela Nedialcova dice, bienvenida, Dora. Juan Sánchez dice, bienvenida, qué gusto, Dora, tenerte entre nosotros. Mariel Cabo dice, excelente maestra Dora, sumamente gráfica la descripción de la cuestión de identidad. Interesantísimo, muchísimas gracias por compartir tan rico material. Un honor contar ahora con su discípula Elena como codirectora de mi tesis en la maestría. Bueno, no lo había leído eso, sino no lo había leído. Gracias, Mariel. Mónica Subsub dice, un placer escucharla, querida Dora. Muy interesante exposición, gracias y felicitaciones. Yo quería saber, Dora, si tendremos dentro de poco tiempo la posibilidad de contar con este libro que ya está agotado en internet para que toda la gente lo pueda tener. Si hay algún, ha tratado de hacer algún contacto como para una publicación. Bueno, la verdad que yo, como les dije, me había olvidado del libro. Y ahora volvió a aparecer el tema y me di cuenta que yo solamente tengo un ejemplar y que me parece que en los lugares donde estaba a la venta ya se agotó. Entonces, sí, si yo veo que hay interés, puedo intentar una reedición agregando cosas que no están, que faltan, cambiando algunas, corrigiendo algunos errores. Sí, claro, trataría de hacer una publicación online para que esté más al alcance de todo el mundo. Pasa que yo en este momento estoy terminando un libro sobre el maestro Luis de Moura Castro. El libro está terminado, solamente que yo estoy en etapa de agregarle cositas que me parece que faltan. Una vez que haya terminado con ese trabajo, donde también planteo el fluir de las escuelas pianísticas hacia el Brasil. Y vieran ustedes cómo se parece todo, cómo las fuentes son las mismas, ¿no? Entonces sí, supongo que el año que viene va a haber novedades sobre este libro. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a esperar ansiosos y ansiosas. Para los alumnos y alumnas que están presentes y que ya llevan
algunos años con nosotros y que han empezado desde el preparatorio y desde el CIEMU, les quiero contar que Dora es la autora del libro Jóvenes Pianistas, con el que trabajamos habitualmente en las clases para los niveles principiantes. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta o comentario a Dora sobre la exposición. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que ella ha sido muy clara. Ha sido un placer enorme verla y, como dije al principio, para mí es como estar en un aula de la escuela de música, conversando con las colegas, los colegas. Aquí tenemos una mano levantada. Juan. Sí, Lorena, quería hacerle una pregunta a Dora. Bueno, tuve el placer bueno, formar parte ser alumno de ella y formar parte de la cátedra en el tiempo que estuvo trabajando en nuestra universidad, así que bueno, realmente le debo un montón. Dora, te quería preguntar qué aspectos, no sé, me quedó resonando esto de la introducción que hacías de, bueno, despegarnos un poco del colonialismo y digamos, la influencia que traemos europea. ¿Qué aspectos vos ves en general en las escuelas pianísticas? ¿Qué características se dan en Latinoamérica digamos, que logran una diferenciación con lo que ya viene desde Europa? No sé si encontrás algunos puntos en común de las escuelas pianísticas al desarrollarse aquí en Latinoamérica, o en general se busca mantener la tradición de allá. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que lo que puede diferenciar una escuela pianística argentina o latinoamericana es la elección del repertorio. Salir del repertorio trillado decimonónico del siglo XX y bucear en nuestros compositores. Me parece, bueno, esto lo he dicho siempre, así que disculpen si soy tan repetitiva, pero nosotros latinoamericanos corremos con desventaja con respecto a los europeos. De Europa vienen los más grandes compositores en los que nos referenciamos, vienen las ediciones mejores y peores, están las grandes escuelas de música, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por intentar ponernos a la par de ellos. Entonces, habría que ahondar más en el repertorio latinoamericano y valorarlo, porque realmente si no lo valoramos nosotros, no sé quién lo va a valorar, ¿no? Porque sacando a Ginastera, a Guastavino, a Piazzolla también, los demás compositores no existen en el exterior. Eso podría ser un rasgo distintivo. Otro rasgo distintivo puede ser la cuestión rítmica, y musical. Eso lo dice siempre Luis de Moura Castro, es especial de los latinoamericanos. Por eso hay bastantes pianistas de Latinoamérica que tienen mucho éxito en sus vidas de concertistas por el mundo. No sé si esto te sirve de algo. Sí, Yo sí, creo claro. que los
los estudiantes deben buscar rasgos distintivos. Yo fue lo que encontré, eso. Claro. A lo mejor vos te podés poner a investigar y encontrás otros. Sí, sí, por ahí medio enroscada mi pregunta, pero apuntaba a eso, a cuáles son los rasgos distintivos que podemos encontrar de estas escuelas al desarrollarse en Latinoamérica. Hay un gran... Perdón. Sí, Dora. ¿Sí? No, digo que hay un gran eclecticismo, que creo que eso se ve en el desgranarse de los árboles genealógicos. Acá entró la escuela italiana, la alemana, la eslava, la francesa. ¿Tenemos una escuela argentina? No sé. Habrá que Tenemos aquí una pregunta de Ana Otero. Anita. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Qué gusto Dora, es una alegría enorme verte y todo mi cariño para vos, igual que y agradecerle a Elena esta conexión y este estar cerca a pesar de la distancia. Hemos compartido cosas muy bonitas y muy lindas, tanto en lo cotidiano como en lo profesional. Yo te quiero mucho. Y desgraciadamente cuando escribí mi comentario se lo mandé a otra persona, así que te lo voy a decir, esto de la tecnología, bueno, te lo voy a decir personalmente, que agradezco tu generosidad de presentar, igual que a Elena, de presentar este libro y darlo a conocer así en forma masiva, diríamos, ¿no es cierto? Porque por todo lo que yo estuve leyendo, viendo, y bueno, y que sabes que a mí la investigación me fascina, es un aporte a las escuelas pianísticas y a la historia del piano, de los intérpretes y de los compositores argentinos, que realmente nosotros tenemos que conocer todos estos antecedentes y estos árboles que has hecho tan floridos y tan frondosos. Y sí, las semillas han estado y los frutos ustedes los están dando a conocer. Así que yo te agradezco enormemente. Y otra cosa que te agradezco es que hayas, no sé si alguien lo tomó como lo he tomado yo, el que digas que busquemos en el siglo XIX los maestros que todavía no han salido a la luz. A mí me interesa muchísimo el siglo XIX, porque sin ese siglo XIX, que ha sido muy rico en Argentina, y te digo muy rico acá en Mendoza, con respecto a la música y al piano. El piano era la vedette de todas las reuniones, de las escuelas, de los maestros y de los alumnos. Así es que yo les pido a los maestros, a los nuevos maestros, a investigadores y alumnos que quieran conocer y que quieran hacer investigación, vuélvanse al siglo XIX y traten de darnos ese respaldo que necesitamos para seguir adelante. Así que gracias, Dora, te quiero mucho. Igual, yo también. Elena. Gracias y un gusto verte. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, Anita. Bueno, yo me hago eco de lo que dice Ana Otero después de tantos años de haber compartido tantas enseñanzas, tantos proyectos y tantos proyectos que nos han tenido unidas durante tantos años. Yo también le tengo muchísimo cariño. Como comentaba recién Dora, aprovecho porque me acordé, ella está ahora de jurado de un importante concurso latinoamericano. Tenemos algunos alumnos y alumnas de Mendoza que se van a presentar. Es un concurso organizado desde México,
y la inscripción vence el 1 de noviembre, así que esperamos que se llama Primer Concurso Latinoamericano de Piano, y para los que no han consultado, sus bases están disponibles en internet, así que sería lindo que se presente la mayor cantidad de pianistas posible. Hay más mensajes. Yamila Vázquez dice: querida Dora, como estudiante del CIEMU y seguramente como los del preparatorio, también es un placer conocerte. Gracias por tu exposición. Gracias, gracias. Y si hay Les alguno... cuento un detalle del concurso. Hasta la semana pasada habían 150 inscritos de todo Latinoamérica, que me parece buenísimo eso, ¿no? Y eso muestra cómo son tan pocas las cosas que hay debido a esta pandemia, que bueno, ese concurso está teniendo un éxito increíble. Tienen que aprovecharlo, ¿no? Sí, claro, porque de haber sido presencial no tendrían la facilidad de Claro, participar, ¿cierto? claro, porque tienen que viajar, tienen que gastar muchísimo dinero. En cambio así eso se reduce notablemente, ¿no? Y es un modo de darse a conocer, me parece. Claro, así es. Y de paso también les voy a pasar un avisito que nos acabamos de enterar que el Congreso de Piano del área, digamos, para Latinoamérica y Península Ibérica, del Congreso de Piano de Chicago del año que viene, del Centro Francis Clark, acaban de decidir que sea gratuita la sesión para pianistas de Latinoamérica. Esa congreso vence la presentación el 14 de diciembre, así que creo que es una excelente noticia también para los pianistas y las pianistas latinoamericanos. Hermoso eso, espero que todo el mundo lo aproveche. Sí, esperemos también. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos a recorrer acá un poquito las imágenes. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar profundamente a Dora por haber estado, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido hermoso verla y escucharla. Quiero agradecerles también a todos ustedes por la presencia, por la paciencia también. El tiempo, mientras la esperábamos, Dora, hemos estado conversando con Mónica Subchuk, que ha respondido montones de preguntas que le han seguido haciendo sobre su exposición de la semana pasada. El tiempo fue muy bien aprovechado. Bueno, qué suerte, porque yo estaba en el medio de un ataque de nervios porque no funcionaba la comunicación y Así que, no sabía cómo arreglarlo. No, nosotros estábamos muy tranquilos y tranquilas, y Mónica, amorosa, siguió conversando con todos los asistentes. Así que bueno, lo aprovechamos también a nuestra manera. Así que bueno, no me queda más que agradecerle de nuevo, Dora, agradecerle también, Mónica, por la participación de la semana pasada y de hoy, agradecer a todos los colegas y colegas a todos y a todas los colegas que se han sumado a la charla, a mis compañeras de maestría que las veo acá firmes, Beatriz, Ana María, a los maestrandos actuales, a los pianistas que nos visitan de otras provincias. Quiero hacer un agradecimiento y un recuerdo especial que tenemos acá a dos discípulas de la querida y recordada Nelita Kuster,
Ellas son Natalia Krause y Alejandra Bontempi, así que un abrazo enorme para ellas. Nosotros la queríamos muchísimo a Nelita, así que bueno, aquí estamos toda la comunidad de pianistas argentinos y argentinas unidos en esta hermosa charla. Y por último, gracias a mi equipo, Alejandra Sáez, Tatiana Takmanova, Miguel Marillac, por estar acá siempre al pie del cañón, con todo lo que necesitamos, y bueno, a los chicos y a las chicas, alumnos y alumnas de la cátedra, por estar siempre ahí acompañando y curiosos, aprendiendo, en este caso, de su abuela musical. Así que, querida Dorita, nos despedimos. Quiero que abran todos los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Cuídate. Ustedes también. Bueno.